Y un poco en línea, porque también esto está más enfocado a, por ejemplo, una ponencia o de un orador o que estás en público, pero imagínate que te tienes que enfrentar a una conversación con tu jefe porque quieres un aumento, ¿no? Entonces, tú llevas una serie de argumentos y empiezas a percibir esos matices que te hacen ver, vale, no está conectando conmigo, está en contra de esto, cómo reaccionar y cambiar a esos argumentos, ¿sabes? Cómo gestionar esas otras situaciones que a pesar de llevarlas bien preparadas, pues de repente se tuercen de algún modo. Es una muy buena pregunta, aunque yo creo que para responderla hay que dar 2 pasos atrás. El primero, cuando tú te enfrentas a esa situación, en realidad no es tan distinto de cualquier otra situación comunicativa de las que hablábamos. Me refiero, siempre pensamos cuando hablamos en hablar en público o comunicar en la presentación o el discurso. En realidad es más o menos lo mismo que la conversación con tu jefe, solo que no estás de pie y no tienes slides. Pero el sustrato que hay detrás, que los argumentos estén bien elegidos, que el contacto visual, que el lenguaje verbal o no verbal sea bueno, el sustrato es nuclearmente igual. Y lo que cambia de hablar a una persona en una reunión, en una negociación, a hablarle a 10.000 son matices, pero matices. Entonces, lo primero que creo que no hay que mitificar en la comunicación como el discurso. Es otra cosa. Es cada vez que interactúas con una persona, estás comunicando. Entonces, eso primer paso. Segundo paso, creo que hay una frase que lo resume bien, que es: el que va a la guerra preparado tiene la mitad de la guerra ganada. Entonces, cuando vas a esa conversación con tu jefe, la razón por la que te sale mal, el 95% de las veces, es porque los argumentos que utilizas son malos. No porque no los cuentes bien. Entonces, si llegas allí y de repente tu jefe está reaccionando negativamente, a lo mejor ya no tienes mucho margen de reacción. Porque hay un paso previo que es necesario para que esa conversación salga bien, que es la construcción del mensaje. Cuando construimos el mensaje muchas veces pensamos en nosotros. Me lo merezco, he currado mucho, lo que sea. Pero no pensamos en cuáles son los mensajes más persuasivos para esta situación. ¿Qué piensa mi jefe? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son las prioridades de la empresa? ¿Cuál es la situación de la empresa? Entonces, el proceso de selección argumental es tan relevante como la ejecución posterior. Si tú llegas a una ejecución de esa conversación con tu jefe y tus argumentos son malos, tu framing es malo, tú lo puedes contar luego como Barack Obama si quieres, que no va a calar, porque el fondo es súper relevante. O por darte otra forma de verlo, la forma, el cómo lo cuentas, es súper importante. Pero sin un buen fondo, sin unos buenos argumentos, no sirve de nada. Porque al final, el fondo es lo que va a calar. La forma, si quieres, el cómo lo cuentas, es hacerlo más atractivo, que llegue mejor. Pero al final tus argumentos tienen que ser buenos, tus ideas tienen que ser buenas, la organización de las mismas tiene que ser persuasiva. Entonces, te diría que para poder que salga bien esa conversación con tu jefe, tienes que haber maximizado tus opciones antes de entrar por la puerta. Y eso implica que el proceso de creación de tus argumentos y de selección de tus ideas esté madurado, esté bien pensado y llegues con las mejores herramientas a la guerra. Por hacer otra analogía, es como si tú vas a una pelea con un tío que tiene una espada y dices, si estás allí sin espada, ¿qué haces para que las cosas salgan bien? Pues lo tienes jodido. Yeah. Mejor vete con una espada. Claro. Entonces, ahora bien, has llegado allí. Has llegado ahí, claro. Estás con tu jefe, las cosas no están saliendo exactamente como tú querías. Y saca la espada. Entonces... Saca la espada, pues respuesta 1, probablemente estés jodido. Vale. Pero respuesta 2, yo creo que hay algunas cosas que sí que se pueden hacer. La primera, intenta de la conversación extraer información que te vaya a ser útil. Decía antes que la escucha activa es muy importante. Si tú estás sin espada y encima mirando para otro lado, te van a clavar la espada por la espalda. En cambio, si estás mirando a la espada, si entiendes cuál es su naturaleza, cómo se mueve de rápido, o dicho de otra forma, si notas que la preocupación de tu jefe es que en el último año la empresa tenía menos rentabilidad y que es difícil para él justificar tu aumento de salario frente a su vez su jefe, teniendo en cuenta que el departamento tiene menos rentabilidad que el año anterior, puedes adaptar tu mensaje y entender cuál es la naturaleza de la valla que impide que tu jefe vaya del punto A al punto B. Y te puedes centrar, porque todos los argumentos tendentes a decir me lo merezco se han convertido en irrelevantes.
porque él está de acuerdo contigo en que te lo mereces. Pero tú has detectado del trasunto de la conversación que su problema no es que no te lo merezcas. Su problema a lo mejor es que no puede justificarlo frente a su jefe por el aumento de rentabilidad. No te van a servir de nada. Claro, y esos argumentos no sirven. Y eso lo has detectado atendiendo a la conversación. Después mutar a... No, bueno, entonces, mi argumento es que creo que con un mayor salario voy a tener una mayor motivación y va a haber una mayor productividad del departamento. Y que con eso vamos a conseguir que el año que viene, en vez de una reducción de la rentabilidad, lo que haya es un aumento. Yo me comprometo a dar una milla extra de esfuerzo para contribuir a esa causa y que esto sea también parte de mi esfuerzo personal. Ostras, pero no es fácil de repente desarrollar ese argumento en el momento... No, pero por eso te digo que una gran parte es estar preparado y saber haber leído de antemano cuáles son los posibles escenarios y estar preparado, pero parte, y respondiendo a tu pregunta, es, hombre, no es fácil si el otro tiene una espada que no te la clave. Claro. Pero hay herramientas, esa es una, saber leer la conversación, saber cómo lo que está pasando torna relevantes o irrelevantes algunas ideas y saber adaptarte a elegir las mejores ideas para cada momento.